Es Daniel Ledesma. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día a la radio audiencia y a ustedes también. Gracias por atendernos, doctor. Te estamos molestando por este tema que publicamos en la etapa de hoy de Ujú. PDS. ¿Qué dice? Acá nomás nos están indicando algo sobre el tema esta de la exfuncionaria de la SEAN, hoy Mades. Sí, Creo que tiene que cumplir definitivamente condena, ¿verdad? bueno, te cuento. Yo estaba interinando ese juzgado. Tengo mucho eco cuando te hablo. No sé si me escuchan bien ustedes. Sí, te escuchamos. Sí. Yo estaba interinando ese juzgado y no recuerdo bien ni la pena que tenía, ni el contexto general de la situación. Lo que sí me acuerdo era que pidieron prórroga de un arresto domiciliario porque ella en su momento, cuando se le había otorgado, estaban con el tema del COVID, estaba muy en auge en ese momento, y ella tenía asma e hipertensión, algo Sí. así creo que era en ese momento. Cuando se volvió a hacer el análisis de la prórroga, ahí las situaciones cambiaron porque ya existía vacuna del COVID, pedí informe médico si la enfermedad era terminal, si era grave, si se podía movilizar por sí sola. Y bueno, el informe viene que el estado general era bueno, la enfermedad no era grave, ¿verdad? Tampoco tiene 70 años como para aplicarle el artículo 239 y ya existía la vacuna en ese momento del COVID, por lo tanto no estaba en un estado de vulnerabilidad absoluto como para mantener el arresto domiciliario, y consideré que correspondía revocar y que cumpla la condena en prisión, ¿verdad? Sí. Y eso fue lo que se apeló, y bueno, ahora me entero simplemente por la prensa que se confirmó, porque ese juzgado yo estuve interinando nomás, el juzgado de la doctora Sandra Silveira. Entonces no tengo acceso al expediente, pero es más o menos lo que me acuerdo de cuando estuve ahí. Sí, ayer nos enteramos que la Cámara confirmó la Ujú. resolución de usted en cuanto a que la señora esta Melo tiene que ir a cumplir con su condena en el Buen Pastor. A partir de esa confirmación, doctor, eso tiene que cumplirse, o sea, tiene que bajar al juzgado de Sandra Silveira y Sandra Silveira diga, ordénese la remisión al Buen Pastor. Así mismo, así mismo. Es más, no recuerdo si ya la resolución mía ordenaba la captura internacional, porque yo generalmente tengo la tesis de cuando no hago lugar a una prórroga, ¿verdad? El cumplimiento es inmediato, porque hace una medida cautelar. Yo no tengo que esperar que mi medida cautelar se confirme. Las medidas cautelares son sin efecto suspensivo. Ujú. O sea, si yo ordeno una captura o una revocación, se tiene que cumplir, Ya, independientemente que se apele. Es como en garantía. En sí, garantía vos otorgar la libertad y la persona se va libre aunque apele la fiscalía, o otorgar la prisión y se va preso aunque apele la defensa. Las medidas cautelares son sin efecto suspensivo, y esta es una medida cautelar justamente, el arresto domiciliario, la modificación, en este caso, que es prisión domiciliaria, se llama en ejecución, y en garantía arresto, ¿verdad? Pero todas son medidas cautelares, por lo tanto yo calculo que cuando resolví ya para que se cumple. O sea, o una orden de captura haber ordenado, o si no, el cumplimiento inmediato. No me acuerdo cómo te digo, pero es mi teoría jurídica. sí, no, está bien. Lo que a mí me sorprende nomás es que, y está bien, todos estuvimos muy pendientes y en realidad con mucho miedo por el tema del COVID, pero alegando que uno tiene asma y que existe el COVID, eso está así estipulado en la norma como que una posibilidad de ir a prisión domiciliaria. O sea, a mí me sorprendió bastante y veía con mucho beneplácito y aplaudíamos acá la decisión que vos tomaste. No, espera, esto hay que revocar y tiene que ir al Buen Pastor, ¿verdad? Porque estamos hablando de una funcionaria de la entonces sean ahora Mades, que ella tenía como 20 o 25 personas que a ella le sacaba a 500 un millón de guaraníes de su salario. O sea, hacía algo tan
no sé, grotesco y delincuencial que a todos nos sorprendió esa vez que se le imputó y se le ordenó su detención, etcétera, etcétera. Y que también después nosotros decíamos que, pocha, 2 años, 10 meses. Pero por lo menos una que se vaya estos 10 meses, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, como te digo, hay que determinar que los jueces tenemos criterios por medio de la sana crítica, ¿verdad? Sí. Y no existe un criterio uniforme, y no tendría que existir tampoco un criterio uniforme, porque si serían uniformes todos los criterios, no habría jueces y serían computadoras que determinen las posiciones de las partes, ¿verdad? Ahora, el contexto, cuando se otorgó, yo no me acuerdo cuándo se le otorgó, pero seguramente habrá sido en el momento más crítico de la pandemia, donde existía también una sensación de peligro absoluto para todas las personas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que precautela el juez de ejecución también es la vida del condenado, ¿verdad? Y seguramente en ese momento, por los informes, por las circunstancias, la coyuntura que se dio, el juez habrá tomado esta decisión de acuerdo a su sana crítica, ¿verdad? Yo, no como te digo, no recuerdo bien el expediente porque interiné nomás. Ahora, cuando me tocó a mí, el escenario era diferente. Entonces, mi decisión fue diferente. No sé si en el mismo escenario no hubiera tenido las mismas decisiones jurídicas, ¿verdad? Okay. Como no estuve, no sé, pero a mí me tocó un escenario diferente, donde ya existía la vacuna del COVID, donde la señora que se encontraba en un estado de salud general bueno, se podía mover por sí sola. Entonces, mi decisión fue en base a la realidad del momento. Claro, no, de hecho que la sana crítica es muy importante, pero cuando tenemos normas tan claras, pero tan claras como que el artículo 239 que habla de la prisión domiciliaria, que dice cuando el condenado a pena privativa de libertad tuviera más de 70 años, que no es el caso de la señora, estuviese gravemente enfermo, que no es asma, está gravemente enfermo, no es asma, o en etapa terminal con algún impedimento físico para valerse por sí mismo. Entonces, el tener asma, no, para mí que no se subsume pues en estos hechos que describe taxativamente el código. Pero como vos decís, hay criterios y criterios, y hay que ver en algún momento dado para poner, hacer la puesta a punto de este código que es nuevo, ¿verdad, doctor? O sea, no es tan viejo, y a medida que uno va resolviendo se va encontrando probablemente con ciertas circunstancias. Pero en fin, algo más, doctor, que quiera agregarnos y que quiera enseñarnos, porque en realidad todos aprendemos, los teleoyentes, nosotros aprendemos cada vez que hablamos sobre este tema de ejecución, que es un tema, una ley muy nueva. Claro, lo que pasa es que también hay que tener el concepto que es estado terminal, ¿verdad? Porque imagínate vos, haciendo un poco ya, saliendo un poco del tema específico y hablando del tema general. Sí. A veces un estado crítico terminal es en un momento determinado y un mes después no está mal en esta situación. Te doy un ejemplo, un accidente de tránsito, la persona tiene el vaso roto, el pulmón perforado, perdió sangre, es un estado crítico terminal. Sí, ¿verdad? sí. No lo puedes meter preso, por ejemplo, en garantía inclusive. Categórico. Lo tenés que dejar. Entonces, pero después se recupera al mes y ya está bien, entonces se puede ir a prisión. Sí, o sea, cambia la circunstancia. Claro, por eso digo, yo no sé en ese momento cuando se tomó la decisión el estado crítico en que estaba la señora, ¿verdad? Yo no me acuerdo si tenía COVID, si no tenía COVID, no me acuerdo, como te digo, el expediente, ¿verdad? Pero en esa situación y en ese momento fue la decisión por todos los informes que ha tenido seguramente el juez en su momento. En mi caso me tocó otro escenario, por eso tomé otra decisión, ¿verdad? Sí, así mismo. Muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo. Gracias. No, por favor, a las órdenes siempre, ¿eh? Saludos a todos. Gracias. Saludos. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Daniel Edema, juez penal de ejecución. Está bien, iba la sana crítica, pero cuando el código es tan claro, y como esta era funcionaria que recaudaba para algunos ex jerarcas de la CEAN, porque ¿qué es lo que ella hacía? Te nombraba vos o te contrataba. Le contrató a 40 personas. De las 40 personas, ella le sacaba un 500.000, 1 millón de acuerdo a lo que vos ganabas. O sea, si vos ganabas 5 millones, 1 millón tenía que entregarle a esta señora. O sea,
y le tenía que dar tu tarjeta. Ella se iba a sacar la plata y después te daba tu salario. Y en ese escenario se la detiene y se la procesa. Y realmente, irrisoria fue su condena, 2 años 10 meses. Pero por lo menos la que se vaya adentro. Sí. Se vaya y reflexione y que utilice todos los mecanismos que están en el código de ejecución para también tener una salida transitoria, etcétera, etcétera. Pero que vaya. ¿Por qué? Porque ella es funcionaria de alto rango o fue funcionaria de alto rango y seguro a quien le estaba sirviendo definitivamente no se está yendo, ¿verdad? Y otra vez, la famosa prisión domiciliaria, porque hay una prisión domiciliaria después de la sentencia y un arresto domiciliario que es durante la etapa investigativa, ¿verdad?